digamos que desde la biodescodificación lo que nosotros hacemos es darnos cuenta que más allá de lo físico hay una parte que es emocional que puede afectar la salud física. Entonces, desde biodescodificación, toda aquella enfermedad es producida por una emoción que no fue resuelta en su momento, o que no fue expresada en su momento, que no fue gestionada en su momento. Entonces eso hace que finalmente nosotros tengamos pues un síntoma que finalmente es un llamado del inconsciente para decir, oiga, aquí pasó algo, usted no lo gestionó, no se dio cuenta, lo reprimió, lo que sea. Es necesario que le ponga atención a esto que pasó y que sane o solucione eso que pasó en determinado momento. Entonces, hoy hemos escogido hablar de los riñones. Entonces, pues bueno, digamos que para que sea muy fácil y muy didáctico, nosotros tenemos a los riñones que hacen físicamente 3 funciones principales. Perdona. Entonces, en esas 3 funciones principales está filtrar la sangre, está eliminar aquello que no nos funciona, lo que ya no nos sirve, y está regular los líquidos y los minerales, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos en esas 3 funciones, pues podemos empezar a derivar información que sea relacionada con lo emocional. Entonces, si yo tengo un problema emocionalmente hablando en cuanto a filtrar, ¿qué es filtrar? Filtrar es que imaginémonos todos un coladorcito, ¿verdad? Un cernidor. Entonces yo aquí voy echando algo, acá se me van quedando las impurezas y lo otro va saliendo, ¿cierto? El líquido, lo que sea, va saliendo. Ahí hay un sanactivos de luz divino. Muchas gracias. Y yo filtro lo que no sirve. Esto lo boto y esto es con lo que me quedo, ¿verdad? Perfecto. Emocionalmente, muchas veces nosotros no hacemos eso. Se supone que debo filtrar, hay cosas, y casi que diariamente, que nos pasan, que no nos gustan, que nos enganchan, que nos lastiman, que nos duelen, que nos enojan, etcétera, etcétera, que yo debería hacer, filtro, me quedo con lo que me sirve de esta experiencia, con el aprendizaje, con lo que me sirve para crecer o para evolucionar, y lo que no me sirvió, pues no me sirvió, y lo boto a la basura, pero generalmente no hacemos eso. Entonces nos quedamos con, pero ¿por qué me hizo? ¿Pero por qué me pasó a mí? ¿Pero esto no es justo? Empezamos a echarnos culpas, empezamos a juzgar, a criticar, a sentir que hay algo malo en nosotros, a sentir que hay algo malo en el afuera. No estamos filtrando. Entonces, desde ahí, desde esa primera función, que fijémonos que nosotros emocionalmente hacemos exactamente lo mismo. No estamos filtrando adecuadamente las emociones, digamos, o más allá de las emociones, lo que nos pasa, las experiencias, y ahí vamos a tener un inconveniente. El segundo que te dije fue eliminar. Entonces, pues los riñones eliminan aquello que ya no es útil. Entonces, digamos que sería muy parecido al anterior, pero eliminar, ¿a qué se está refiriendo? A soltar, ¿sí? Entonces yo aquí filtro, pero en eliminar eso no solamente lo que filtro. Hay cosas que yo puedo amar muchísimo a alguien, pero si las cosas no se dan, yo debo soltar ese alguien, ¿sí? A mí me puede encantar la rosa, las rosas. Y yo puedo coger una rosa y cogerla duro, 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 ¿verdad? Y pensar como, bueno, es que es mía. Sí, pero es que las espinas me están lastimando. Me está saliendo sangre, me está doliendo. Me puede gustar mucho, yo las puedo amar, pero yo tengo que soltarlas. Entonces, cuando hablamos de eliminar, hablamos de soltar, dejar ir, ya no estar reteniendo. Y la siguiente función de la cual hablamos fue la de regular los líquidos. Entonces, ¿qué es regular los líquidos? Emocionalmente hablando. Emocionalmente hablando, los líquidos se refieren
a liquidez. Emocionalmente hablando, nosotros tenemos, digamos, como dos tipos de líquidos, por decirlo de esta forma, ¿sí? Los líquidos reales, o sea, entiéndase el agua, el alcohol, la leche, la lluvia, la gasolina, ¿sí? Los líquidos que conocemos normalmente, y los líquidos simbólicos, ¿sí? Entonces aquí nos complicamos un poquito la historia, porque si nosotros hablamos de líquidos reales, pero ¿y cuál es el problema emocionalmente hablando de un líquido real? Y es que aquí lo que tenemos que ver es si es que está pasando algo en cuanto a mí, en mis experiencias, me pasó algo en lo que yo haya vivido algo referente a los líquidos. Entonces, yo casi me ahogo de niña. Mi papá era alcohólico. A los abuelos o a los bisabuelos murieron en una inundación. Se ahogaron porque iban en un barco y el barco se hundió. ¿Mm? Ahí hay una información que o yo la viví, que a mí me pasó, o la vivieron mis ancestros y esa información se pasa, ¿verdad? Así como se pasa la información física, se pasa la información emocional, ancestral, y yo hoy tengo un problema de riñones porque es el llamado, nuevamente, el llamado de atención de mi inconsciente a decirme, ok, tenemos que darle solución a algo que pasó en tu clan familiar que no fue adecuadamente procesado, que no digamos, recibió la atención que debía en su momento y tú eres la persona encargada de arreglar, solucionar. La palabra en realidad es reparar, ¿sí? Y hablamos de los otros líquidos que son los simbólicos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de líquidos simbólicos, estamos hablando de dos cosas específicamente. Nosotros estamos hablando de la liquidez, o sea, estamos hablando del dinero, ¿cierto? O estamos hablando de los referentes, ¿sí? ¿Qué son los referentes? Los referentes son todas aquellas personas que para mí son un modelo a seguir, como si estuvieran en un pedestal, ¿no? Lo admiro, la admiro, me encanta, yo quisiera ser como él o como ella, ese es un referente para mí. Y dentro de los referentes, el primer referente que generalmente tenemos los seres humanos también es papá, ¿sí? Ese ser al que amo y admiro, generalmente, muy chiquititos, es papá. A veces para algunas personas es mamá, pero digamos que desde la biodescodificación, en este caso específico, hablamos sobre todo de papá. Entonces, sí, hablando de los líquidos simbólicos, si yo estoy pensando que el dinero es escaso, que a mí no me alcanza la plata, que siempre me hace falta, ¿no? Que estoy viviendo en insuficiencia, no tengo suficiente, no me alcanza, no logro tener más, pues finalmente yo puedo sufrir o tener algún tipo de síntoma en los riñones. Ahora bien, si yo tengo algún inconveniente con mi papá o tuve algún inconveniente con mi papá y hoy alguna emoción o alguna experiencia que yo estoy viviendo me disparó el mismo sentir que yo tuve hace muchos años atrás o hace algunos años atrás, en mí puede presentarse un síntoma en riñones. O si yo estoy sintiendo que mis pilares, mis valores, eso que para mí era muy importante, mis referentes, pero en cuanto ya a mis valores, a lo central que es para mí, yo los estoy transgrediendo, estoy pasando por encima de lo que yo había pensado que era como los principios de vida, ¿sí? Si yo misma no los estoy respetando, o si yo siento que alguien los está respetando, pues entonces yo puedo presentar problemas en los riñones. ¿Claro o clarísimo? Muy claro, lo que quedé, pero así plop fue lo que estabas comentando, esto de que si alguien se ahogó,
Esa información yo es primera vez que la escucho. No sabía. No, Sí, no tenía ahí pues idea. hagamos el paréntesis y eso es relacionado pues con toda la parte ancestral y con la parte transgeneracional. Digamos que yo tengo muchas personas que me dicen como, ¿y yo qué culpa? O sea, Claro, y si el otro le pasó y yo por qué tengo que venir lo aquí. que ves yo. Sí, Claro. exactamente. Oye, oye, Yasmín, ¿y cómo nosotros podemos identificar que lo estamos haciendo bien, que estamos filtrando bien, que estamos organizándonos bien? ¿Cómo lo podríamos decir? Pues digamos que ahí tienes Me voy a la parar, voy a buscar el pista. cargador. Claro, Me queda súper poca dale, batería, voy a tranquila. buscar el cargador. Vale, Habla tú misma. tranquila. Em, digamos que ahí para responder tu pregunta podemos verlo de manera muy clara y es que si yo tengo algún tipo de síntoma en mis riñones, pues es porque yo algo no estoy haciendo bien, por decirlo de esa forma. Yo realmente no diría que es que no lo estemos haciendo bien, yo realmente lo que diría es que no lo hemos logrado gestionar, porque independiente de hacerlo bien o mal, porque esas son etiquetas que nosotros le damos a lo que hacemos, ¿verdad? Es un si lo estoy gestionando o no lo estoy gestionando, si lo estoy expresando o no lo estoy expresando, si me estoy dando cuenta que lo estoy sintiendo o si en realidad estoy tratando de tapar el sol con un dedo y no, yo, eso no me importa. Y aquí pues diciéndome le duele, le duele, le duele, ¿sí? Sí, Yo creo que es más un gestionar. Entonces, si yo presento algún tipo de síntoma, hablando de riñones, definitivamente yo tengo que darme cuenta que hay algo que yo no he gestionado dentro de esas cosas que hablamos. excelente. Uh -huh, Súper claro, uh ¿no? -huh. Me encantó. ¿Qué encuentras tú que es más bueno que las personas conozcan más de este tema para que vayan aprendiendo? Dime. ¿Qué otra cosa tú crees que es bueno que sepa la Ah, gente en la casa? uh -huh. Bueno, mira, en cuanto a los riñones también hay algo que nosotros debemos saber como fundamental. Y es que los riñones se relacionan mucho con el miedo. ¿El miedo a qué? Te podría decir que a todo, ¿sí? El Ya, miedo a si yo puedo o no puedo, a si yo soy capaz o no soy capaz. El miedo a elegir, ¿sí? Entonces el miedo a elegir también significa el miedo a tomar decisiones, o sea, el miedo a equivocarme, a hacer lo correcto, ¿sí? El miedo al futuro, o sea, algo con lo cual creo que vivimos todos, la incertidumbre. Ninguno de nosotros sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, pero si pero yo, es un miedo, ay, perdón. dime, no, Pero si no, yo ya me dime. doy cuenta, por ejemplo, ya, yo me doy cuenta que tengo miedo. Uh ¿Y -huh. cómo sé que lo estoy gestionando? Por ejemplo, ya tengo miedo a tomar una decisión. Tengo miedo a saber si voy a ser capaz sola, ponte tú un ejemplo así. ¿Cómo yo me converso a mí misma y me calmo? ¿Qué le dirías tú a una persona que está pasando por una situación así? Para los que no ¿Cómo sabes? identifican. ¿Cómo sabes si ese miedo te afecta? Lo sabes porque nosotros, el miedo es una emoción básica que puede hacer que nosotros tengamos tres tipos de respuesta. Uno, que yo salga corriendo, huir. Dos, que yo me paralice, que me quede quieta y no haga absolutamente nada. Y tres, que yo me ponga en posición de pelea, pues para pelear, evidentemente, ¿sí? Si yo veo que el miedo que yo tengo hace que yo no esté avanzando, ¿sí? Yo ahí tengo que darme cuenta que eso es un obstáculo y que yo tengo que gestionarlo. Me explico. Si yo le tengo miedo a volar y me invitaron a un viaje, o justo ya ahorré para hacer el viaje que quería hace mucho tiempo y estoy a punto de subirme al avión y digo, no, no puedo, no soy capaz, ahí es un miedo que me paraliza, no la logré. Si yo siempre he querido tener una pareja y justo encontré al hombre que desde mis creencias, desde mi sentir, es el hombre adecuado. Y cuando yo veo que él también está interesado en mí, yo empiezo, no, lo que pasa es que yo ahora empiezo la maestría, yo tiempo no voy a tener. No, es que yo he pensado, es como en irme del país a estudiar en otro lado. ¿Yo qué estoy haciendo? Huyendo, ¿sí? Porque hay una información de miedo en mí. Pero a ver, si es que yo quería tener una pareja, ¿y por qué le estoy poniendo tanta traba al asunto? ¿Sí? Entonces, digamos que esa sería la respuesta. Si yo tengo miedo, y ese miedo me está a mí trabando
ante un resultado que yo quiero, pues yo tengo que gestionar ese miedo. ¿Qué es gestionar el miedo? Uno, darme cuenta que yo tengo ese miedo. O sea, como, ¿qué es lo que a mí me está pasando? Ah, sí, tengo miedo. ¿Cuál es la reacción que está produciendo ese miedo en mí? Estoy queriendo huir, estoy paralizada, no sé qué hacer, me puse en posición de pelea, me puse a la defensiva y pues terminé agrediendo o dañando a algunas personas que están a mi alrededor. Cuando yo ya identifico cuál fue la respuesta, entonces lo que pasa es que yo quise huir. Listo. ¿Por qué quiero huir? ¿Sí? Me empiezo a hacer muchas preguntas de ¿por qué quiero huir? ¿Cuál es el miedo? Entonces el miedo no es en realidad el avión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, tal vez el miedo es a morir. El miedo es a morir sola. El miedo es a que no haya alguien que pueda ayudarme mientras yo estoy volando. O sea, el miedo no es subirme al avión, porque de una forma u otra yo conscientemente sé que el avión no se va a estrellar, que hay más probabilidades de tener accidentes estando en tierra que estando en el aire, o sea, toda la información que muchas personas sabemos. Pero es que como no es desde el consciente, es desde el inconsciente. Entonces yo tengo que empezar a averiguar cuál es la información del inconsciente. La averiguo haciéndome distintas preguntas, haciendo escritura automática, o sea, yo inmediatamente me pregunto, inmediatamente respondo. Yo no me pongo a pensar porque ahí quité a mi inconsciente. No. Empecé a usar la mente. Venga, ¿qué será? Yo creo, no es por ahí. Ahí ya me desvié. Ahí ya es lo que la mente sabe, lo que la mente cree, lo que yo vi en el video, lo que yo leí en el libro, y no es por ahí. Es que siento, que es lo primero que se me ocurre. Cuando yo sé que es lo primero que se me ocurre, o más bien cuando yo lo puedo identificar, ahí digamos que tengo la mitad de la solución. Ya. Cuando yo ya digo, bueno, es un miedo a que nadie me pueda ayudar estando en el aire. ¿Sí? Si me pasa algo estando volando, no va a haber nadie que me pueda ayudar. ¿Sí? Listo. ¿Y yo por qué estoy pensando eso? ¿Qué pasó en mi vida en donde yo sentí que necesitaba que alguien viniera y me salvara? ¿Qué pasó en mi vida en donde yo sentí que yo no podía? ¿Qué pasó en mi vida o en la vida de mis ancestros? Volvemos a lo anterior, que hizo que alguna persona no recibiera, de mis ancestros, no recibiera la ayuda de alguien externo y debido a eso murió. Debido a eso tuvo un parto y el bebé murió, la mamá murió y el bebé quedó huérfano. Ahí hay mucha información. Digamos que por esto de descodificación se habla de manera general, desafortunadamente muy general, porque la terapéutica es muy individual, porque es sí, yo me acuerdo que yo sentí tal cosa, es que a mi mamá le pasó, es que a mí me contaron que el bisabuelo vivió tal cosa. Claro, y desde ahí es claro, eso es lo que a ti te pasa, ese es el recuerdo que está en tu inconsciente, eso es lo que en ti está sucediendo. Entonces ahora, digamos que si nosotros hablamos de esos miedos y que yo ya puedo gestionar esos miedos, también hay una cosa que es importante que sepamos y es que de dónde surgen esos miedos, ¿sí? Nuevamente, a nivel general. Entonces estos miedos surgen porque, como te decía antes, miedo a que casi que a todo. Entonces, porque en mí hay una desvalorización. Entonces yo, aparte de trabajar el miedo, ¿miedo a qué? A esto, ¿por qué? ¿Eso es cierto? ¿Eso no es cierto? Voy a trabajarlo. Y al miedo, en realidad, no esperen que se les quite el miedo. El miedo no se quita, pero uno lo que aprende a hacer es cogerle la mano y decir, bueno, pues vamos los dos Vamos juntos. y a ver qué pasa. ¿Sí? Vamos juntos, exactamente. ¿Sí? Porque el miedo no se quita. Si el miedo se nos quitara, imagínate, uno se para en el piso 20 del mejor mirador y uno dice, ay, ¿qué se sentiría volar? Lancémonos a ver. No habría ya humanidad, ¿cierto? El miedo es una emoción para supervivencia. No se nos va a ir, pero sí tenemos que aprender a saber si eso
¿es cierto o no es tan cierto? Si yo puedo cogerle la manita y decir, bueno, vamos juntos, sí estoy asustada, pero vamos a hacerlo. ¿Mm? Te decía que entonces, dentro de esos miedos yo tengo que ver que hay una información más abajo, por decirlo, detrás del telón, si estuviéramos en un teatro, detrás del telón hay una información que va más allá. Y es que ahí hay una información de desvalorización. Fíjate que yo al principio te dije que era tal vez yo no puedo, tal vez yo no soy capaz, me da miedo decidir, me da miedo responder, qué tal que me equivoque. ¿Y yo por qué estoy dudando tanto de mí? Porque en mí hay una desvalorización. O sea que aparte de gestionar ese miedo o de trabajarlo, pues yo tengo que irme atrás del telón y decir, mira, lo que pasa es que tal vez yo no estoy confiando en mí. Tal vez yo no estoy confiando en que yo soy capaz, en que yo puedo, en que en el futuro me va a ir bien. Y si no me va tan bien, que yo tengo las herramientas para poder salir adelante. Porque ya me he caído otras veces y me he levantado. Porque ya me han pasado cosas igual de duras o más duras y me he levantado. O sea, que yo sí puedo. Pero tengo una información distinta, una información de desvalorización. Y dentro de esa información de desvalorización, lo que yo empiezo es a tratar de satisfacer a todo el mundo, a dudar, pues, de, ¿será que estoy tomando la decisión adecuada? ¿O será que no? ¿Será que esta persona o situación me conviene? ¿Será que no? ¿Será que este trabajo sí es el mío? No, ¿y qué tal que no? ¿Renuncio, no renuncio? ¿Me quedo, no me quedo? ¿Termino con la persona? No le termino a la persona. Porque no confío en mí. Porque es una información que está seguramente desde que yo soy muy pequeña y eso me hace no confiar en mí. Y esta información de desvalorización generalmente va unida a sentir que yo no soy lo suficientemente buena, ¿sí? A sentir escasez en mi valor propio. Fíjate que hablábamos de la escasez económica, ¿sí? Pero yo también puedo sentir una escasez en mi valor propio. Yo no soy suficiente. ¿No soy suficiente para qué? No soy suficiente para que el otro me ame, no soy suficiente para que el otro me vea, me respete, para que yo le importe, para que me tenga en cuenta, ¿sí? Para que me diga A o para que me diga B. Entonces, es importante que también miremos más allá del sentimiento o de la emoción genuina, cuál es la información que está atrás de esa emoción genuina, ¿sí? Y es cuál es la información que hay en mí. Entonces, si es que hay una información de desvalorización. ¿Claro? Interesante, me ¿Clarísimo? encanta. Muy claro, una clase, pero de introducción a nuestro autoconocimiento, a conocernos cada vez más, a entendernos, Sí, sí, a sí. saber todo eso que pasa dentro nuestro. Esperamos Así invitarte es. nuevamente para después seguir hablando de otros órganos de nuestro cuerpo. Claro que sí. Sí, sí, podríamos ir por los pulmones, el corazón. Hay Claro harto que sí. que queremos compartir contigo. Estamos muy Vale. agradecidos. Me gustaría que tú hicieras el cierre para todas las personas que te están viendo y darte un gran agradecimiento desde acá de Chile porque nos ha enseñado muchas cosas. Vale, claro que sí. Digamos que Y para tienes terminar. gente acá, te conocen acá en la comunidad, eres muy conocida por YouTube. Sí, mucha gente. Sí, porque yo en la tarde estaba conversando con una persona acá y me decían, sí, sí, te conoce. Así que Bueno, qué bien. estáis súper Muchas famosa acá en Chile. gracias. Bueno, muchas gracias. Muy famosa. Para terminar, decir que los riñones también se relacionan con conflictos de territorio, ¿sí? Se están metiendo en mi territorio, ¿sí? No estoy pudiendo delimitar mi territorio. Se están metiendo con mis creencias, con mis valores, se están metiendo con mi papá, se están metiendo con mi dinero, con todo lo que ya hablamos, se están metiendo conmigo, con todo lo que ya hablamos anteriormente, ¿vale? Si tienen cualquier inconveniente en sus riñones, recuerden, identifiquen cuál es el conflicto. Siguiente, cambio de percepción. Esto no solo con los riñones, esto es con cualquier órgano. Cambio de percepción, a eso que yo estoy pensando y sintiendo. Y acciones coherentes con este cambio de percepción. Si yo tengo cambio de percepción, seguramente yo dejo de sentir ciertas cosas, seguramente yo empiezo a actuar distinto. Si esto no se da, significa que yo en realidad no he hecho un adecuado proceso de sanación. Y pues bueno, nada, Marcela,
Un beso, un abrazo bien, bien fuerte. Muchas gracias a ti por la invitación. A tu comunidad, muchas gracias. Un abracito y nos vemos en la próxima ocasión.